El escenario parece mágico. Luces brillantes, actuaciones impecables y la promesa de escape. Pero detrás del telón, errores de fracción de segundo pueden convertirse en un accidente. En este video, estamos revelando 6 muertes trágicas en el escenario que demuestran que el entretenimiento a menudo tiene un costo fatal. Era el 11 de junio de 2016, en el barrio de Lincoln Park, en Chicago. La noche húmeda presionaba contra las calles abarrotadas donde la música y las risas se escapaban de bares y clubes dentro de uno de esos locales oscuros. La gente se apretujaba hombro con hombro alrededor de un escenario bajo, esperando nada más que una noche de chistes. Daniel Rogers, de 44 años, equilibraba 2 vidas. Durante el día, trabajaba como administrador de oficina a tiempo parcial, metódico y constante, asegurándose de que las nóminas se presentaran y los horarios se organizaran. Por la noche, se reinventaba como comediante, inclinándose hacia el humor físico y rutinas autocríticas. Sus amigos decían que su torpeza en el escenario ocultaba a un hombre cuidadoso y reservado fuera de él. Usaba la comedia como escape, a menudo actuando en espectáculos no remunerados solo para escuchar la risa romper la monotonía del trabajo. El riesgo para él rara vez estaba en la vida, pero siempre en la actuación. Hasta dónde podía llevar una caída cómica, cuán convincentemente podía imitar un tropezón peligroso. Pequeños clubes como el que él prefería tenían escenarios estrechos, con iluminación desigual. Los artistas trabajaban cerca del borde, donde solo unos pocos pies los separaban del público. El suelo era de concreto desnudo, salpicado de mesas y sillas apretadas. La mayoría de los comediantes ajustaban sus rutinas al espacio, manteniendo los movimientos contenidos. Daniel, sin embargo, dependía de caídas exageradas y gestos amplios. No llevaba más accesorios que un micrófono y una cerveza, pero su actuación requería un espacio que el escenario no ofrecía. El entorno añadía tensión, un estilo de actuación basado en el desequilibrio en una sala que no daba margen de error. Esa noche, el espectáculo atrajo a una multitud completa. Daniel ya había bebido varias cervezas antes de subir al escenario, tratando de calmar los nervios. Los miembros del público luego describieron sus movimientos como más grandes, más imprudentes de lo habitual. El calor dentro de la sala era sofocante, el sudor visible en su camisa mientras se lanzaba en tropezones exagerados. Varios colegas habían expresado en voz baja preocupaciones sobre su dependencia del alcohol antes de los espectáculos, pero él las ignoraba. Para él, la soltura alimentaba su sincronización. El club no ofrecía medidas de seguridad, ni barandilla, ni acolchado debajo del borde, solo un pequeño rectángulo de madera ligeramente elevado sobre las mesas. A medida que el espectáculo avanzaba, Daniel se apoyó mucho en su rutina física. En un momento, fingió perder el equilibrio, tambaleándose hacia atrás en una larga caída cómica. La risa llenó la sala, pero la iluminación ocultaba el borde del escenario. Dio un paso demasiado lejos. Los testigos recordaron la caída repentina, su cuerpo desapareciendo de la vista en un instante. La caída fue abrupta e incontrolada, cortando la risa con un golpe nauseabundo. Daniel golpeó la esquina afilada de una mesa al caer, el impacto aterrizando directamente contra su cabeza. La fuerza lo hizo girar de lado antes de que golpeara el suelo de concreto. Varios miembros del público luego dijeron a los inspectores que el sonido del impacto silenció la sala. La sangre se extendió rápidamente por el suelo debajo de él. Los testigos vieron que su cuerpo se estremeció una vez, luego quedó inmóvil. Al principio, algunos pensaron que era una continuación del acto, pero la gravedad se volvió innegable en segundos. El personal se apresuró, un empleado se arrodilló para comenzar RCP, mientras otros retiraban las mesas. El pánico se extendió por la sala. Gritos de ayuda rompieron el aire, pidiendo servicios médicos. A pesar de los esfuerzos, Daniel no mostró signos de conciencia. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero el trauma fue catastrófico. Fue declarado muerto en el lugar. La lesión era demasiado grave para una intervención. Más tarde, funcionarios de la ciudad investigaron el lugar. Los inspectores señalaron la falta de barreras en el escenario y la iluminación inadecuada como factores contribuyentes. En pocas semanas, Chicago ordenó que los clubes pequeños instalaran medidas de protección alrededor de escenarios elevados específicos. El funeral de Daniel en Chicago fue modesto, pero lleno. Compañeros de trabajo, familiares y colegas comediantes llenaron los bancos, muchos aún conmocionados por la abrupta muerte. Sus hijos se sentaron cerca del frente, silenciosos en su dolor. Era el 12 de septiembre de 2015, en Londres, Inglaterra. Las luces del pequeño teatro brillaban contra filas de rostros expectantes, familias y amigos esperando que comenzara una producción familiar de Shakespeare. Detrás del escenario, los actores se preparaban con concentración rutinaria, pero en el escenario, una pieza del decorado tenía un defecto que pronto colapsaría bajo presión. Alice Turner tenía 31 años. Era una actriz de teatro que había pasado años trabajando en producciones comunitarias y alternativas. El teatro había sido su pasión desde la adolescencia, aunque ofrecía poca estabilidad financiera. Trabajaba en empleos a tiempo parcial entre papeles, sacrificando ingresos por la posibilidad de oportunidades más grandes. Cuando finalmente consiguió un papel principal en una producción del London Playhouse, fue lo más cerca que había estado del reconocimiento. Conocida entre sus compañeros por su disciplina, a menudo soportaba largos ensayos con pocas quejas, confiando en su cuerpo y voz para llevarla adelante.
El teatro a este nivel operaba bajo una presión constante de costos. Los accesorios y escenarios se reutilizaban entre producciones, reparados cuando era necesario, pero rara vez reconstruidos. El balcón de madera utilizado en la escena de lucha era central para el papel de Alice, proporcionando una puesta en escena dramática durante su monólogo. Había sido ensamblado años antes, reforzado con bisagras y barandillas que habían soportado repetidas tensiones. El equipo había señalado que la barandilla del balcón estaba debilitada, una bisagra suelta en su base, pero las reparaciones se retrasaron para mantener el horario intacto. Los actores dependían de esos escenarios para su seguridad, pero a menudo carecían de control sobre el estado del equipo. Esa noche, el público llenó casi todos los asientos. El espectáculo había recibido buenas críticas y la actuación de Alice ya estaba llamando la atención. Su papel exigía tanto movimiento físico como carga emocional, requiriéndole subir al balcón, inclinarse hacia adelante y proyectarse hacia afuera. La rutina había transcurrido sin problemas en actuaciones anteriores, pero el desgaste de la bisagra aumentaba con cada uso. Los miembros del equipo habían considerado reforzarla con soportes temporales, pero las limitaciones de tiempo y presupuesto significaban que la pieza permanecía sin cambios. El riesgo, aunque señalado, fue dejado de lado en favor de avanzar. La actuación progresó de manera constante. El público se involucró con la historia. Alice entregó sus líneas con precisión. Su sincronización era aguda. Su presencia dominaba el escenario. Al llegar a la escena de pelea crucial, ascendió al balcón, agarrando la barandilla de madera mientras recitaba. Los testigos describieron sus movimientos como seguros, su voz resonando por toda la sala. Los otros actores se posicionaron abajo, preparados para continuar la secuencia. Sin previo aviso, un crujido agudo resonó en el teatro. La barandilla cedió bajo el peso de Alice, astillándose en la bisagra suelta. Su cuerpo se inclinó hacia adelante abruptamente, el impulso llevándola de cabeza hacia el escenario. El público jadeó, asumiendo por un instante que era parte del acto, hasta que el impacto silenció la sala. Ella golpeó el suelo del escenario con fuerza, su cabeza chocando contra las tablas de madera. La sangre se extendió rápidamente desde debajo de ella, mientras su cuerpo se estremecía involuntariamente. Los actores se congelaron de shock, rompiendo el personaje, incapaces de procesar el cambio repentino de actuación a emergencia. Los acomodadores corrieron hacia el escenario, pidiendo ayuda médica mientras guiaban a las familias fuera del teatro. El decorado estaba roto. La barandilla colgaba suelta mientras el personal se reunía a su alrededor. Fue levantada y llevada al hospital por el personal, pero el daño era severo. El trauma craneal sufrido por la caída no dejó posibilidad de recuperación. Alice Turner murió esa noche. Sus heridas superaron la intervención médica. Su funeral en Surrey fue modesto. Sus compañeros actores se reunieron en silencio, colocando flores sobre su ataúd. En las semanas que siguieron, los inspectores de seguridad británicos realizaron una revisión completa. El teatro fue multado severamente por negligencia y se exigieron estándares de refuerzo en escenarios similares. La producción cerró permanentemente, recordada menos por su actuación que por la tragedia que la terminó. Era el 21 de julio de 2018, en Sao Paulo, Brasil. El aire estaba húmedo y pesado después de un día de lluvias dispersas, el pavimento aún resbaladizo por los chubascos que se negaban a despejarse por completo. Multitudes se reunieron en una plaza del vecindario donde se había erigido un escenario temporal. Lo que se suponía que sería una noche de celebración llevaba un riesgo silencioso que nadie esperaba que se volviera fatal. Marco Lima tenía 28 años. Era un mecánico que pasaba sus noches tocando la guitarra con amigos en pequeños clubes. Conocido por su ética de trabajo constante y su manera modesta, a menudo describía la música como el equilibrio para sus largas horas en el taller. Nunca había tocado en un escenario tan grande como el del festival comunitario, y la invitación significaba más que exposición. Era una validación. Sus amigos decían que lo abordó con la misma disciplina que traía al reparar motores, enfocado, meticuloso, pero humilde acerca de su propio talento. Los escenarios al aire libre para tales eventos se montaban rápidamente, a menudo con equipos de alquiler y voluntarios trabajando bajo presión. Los cables de alimentación pasaban por debajo de lonas y andamios, conectando luces y amplificadores. Cuando llovía, el riesgo de cables expuestos aumentaba considerablemente. Los organizadores confiaron en láminas de plástico y limpiezas apresuradas para hacer las superficies utilizables, pero la verdadera aislación requería tiempo e inspección que no tenían. Los músicos confiaban en que el equipo contuviera el peligro, pero en realidad, el sistema seguía siendo vulnerable. Al anochecer, la audiencia había crecido, familias agrupándose bajo paraguas mientras la música llenaba la plaza. La banda de Marco se preparaba entre bastidores, afinando instrumentos mientras los tramoyistas intentaban empujar el agua estancada fuera de la plataforma de madera contrachapada. Los cables eléctricos pasaban cerca de los charcos, con su aislamiento visiblemente húmedo. Algunos artistas dudaron, señalando el riesgo, pero los organizadores desestimaron sus preocupaciones, citando el apretado horario. La banda subió al escenario entre aplausos, Marco llevando su guitarra sobre las tablas resbaladizas. Ajustó la correa, probó un cable y se acercó al micrófono.
Testigos describieron más tarde un leve zumbido a través de los altavoces, una señal de advertencia pasada por alto en el ímpetu de la actuación. Cuando Marco se inclinó hacia el micrófono para cantar, un chasquido agudo estalló a través de los altavoces. Su cuerpo se sacudió violentamente, los brazos se endurecieron mientras la electricidad lo recorría. Las cuerdas de su guitarra actuaron como un conductor, atrapándolo en la corriente. Las convulsiones fueron inmediatas y visibles. Los compañeros de la banda se apresuraron hacia él en pánico. Uno intentó agarrarlo, solo para recibir una descarga y retroceder con dolor. La multitud pasó de los vítores a los gritos. La confusión se convirtió en horror. Humo comenzó a salir de la camisa de Marco cerca de la hebilla de la correa. La electricidad quemando la tela. Su cuerpo se tensó y luego se desplomó, aún atado por el cable de la guitarra. Un miembro del personal finalmente cortó la corriente principal, sumiendo la plaza en silencio, excepto por los gritos de alarma. Marco se desplomó sobre el escenario mojado, inmóvil, con el pecho quemado donde la corriente había salido. El personal médico en la escena se abrió paso, pero el daño era irreparable. Los esfuerzos por reanimarlo fracasaron a la vista de cientos de espectadores. Marco Lima fue declarado muerto poco después de ser retirado del escenario. Su muerte repentina conmocionó tanto a sus compañeros del taller como a su pequeño círculo de compañeros músicos. Las autoridades lanzaron una investigación inmediata sobre el equipo del festival. Los inspectores concluyeron que un cableado defectuoso y una protección contra la lluvia inadecuada causaron la electrocución. Las regulaciones se endurecieron, exigiendo inspecciones eléctricas más estrictas y medidas de impermeabilización para escenarios al aire libre en toda la región. Su funeral en Sao Paulo estuvo lleno de familiares, amigos y compañeros de banda. Era el 3 de septiembre de 2016 en Mumbai, India. El piso del estudio de televisión zumbaba con los ensayos, las cámaras siendo colocadas en su lugar y los asistentes de producción apresurándose para cumplir con el horario del día. Una frágil tranquilidad flotaba sobre el set, donde se confiaba en equipos defectuosos más antiguos que los bailarines para mantenerse firmes. Neha Kapoor, de 26 años, había hecho su carrera como bailarina de fondo en programas de variedades y especiales de música. No era una estrella, pero su constancia la convertía en uno de los primeros nombres que los productores llamaban. Aceptaba horarios exigentes, cambios de última hora y montajes inseguros sin protestar, creyendo que la conformidad la mantendría empleada en una industria competitiva. Sus colegas la describían como diligente y constante, siempre llegando temprano y rara vez faltando a los ensayos. Para Kapoor, cada rutina era un sueldo y un paso hacia la estabilidad, no el glamour. El sistema de estudio se basaba en la eficiencia, por encima de todo. Pesados equipos de iluminación, algunos que pesaban varios cientos de libras, estaban suspendidos por abrazaderas y cadenas sobre el escenario. El procedimiento adecuado requería inspecciones regulares, pero en la práctica, las revisiones eran esporádicas, a menudo retrasadas por plazos y presiones presupuestarias. Los bailarines se movían debajo de estas luces, confiando en que el equipo no visible sobre sus cabezas se mantendría. Para artistas como Kapoor, el riesgo era aceptado como parte del trabajo, uno que no podían rechazar sin perder empleo. Esa tarde, la producción estaba bajo presión para terminar un segmento antes de los plazos de horario estelar. Los coreógrafos empujaron a la compañía a través de tomas repetidas, mientras los tramoyistas ajustaban apresuradamente las señales de iluminación. Algunos bailarines intercambiaron miradas cuando notaron un balanceo visible en uno de los accesorios superiores. Una advertencia podría haber retrasado la filmación, pero los horarios eran implacables. Kapoor, como los demás, siguió adelante, ensayando una rutina que requería un espacio ajustado bajo las luces colgantes. La secuencia exigía giros enérgicos y pasos sincronizados directamente bajo la estructura suspendida. Kapoor se concentró en su sincronización, girando bruscamente mientras el director pedía más intensidad. Los miembros del equipo al borde del set murmuraban sobre el calor y la vibración de los amplificadores que sacudían los andamios, pero nadie detuvo la toma. A mitad de la rutina, la advertencia se hizo realidad. Un fuerte chasquido metálico resonó en todo el estudio. Los testigos miraron hacia arriba justo cuando un foco, con su abrazadera rota, se desprendió del equipo. La luz cayó, golpeando directamente la espalda de Kapoor con un fuerte golpe. Ella se desplomó bajo el peso. El impacto forzó su rostro al suelo, su cuerpo inmóvil y atrapado mientras los cables azotaban el escenario. La música se detuvo en medio del caos. Los compañeros bailarines gritaron. Algunos corrieron hacia adelante en estado de shock, arañando la carcasa de metal en intentos desesperados por levantarla. El calor de la lámpara quemaba sus manos, y su peso era demasiado grande para moverlo sin equipo. Los miembros del equipo se apresuraron a buscar ayuda, mientras el director gritaba que cortaran la electricidad. El personal médico del set llegó rápidamente, pero el daño fue catastrófico. Kapoor no mostró signos de movimiento, su pecho aplastado bajo la estructura caída. Los socorristas confirmaron su muerte en el lugar, su cuerpo protegido de las cámaras mientras el personal de producción intentaba despejar el espacio. Su funeral en Thane fue tranquilo, asistido por familiares, amigos cercanos y un puñado de colegas que colocaron flores cerca de su ataúd. Las autoridades investigaron a la compañía de producción en pocos días. El estudio fue multado severamente, y toda la filmación se detuvo hasta que cada pieza de equipo
Era el 17 de diciembre de 2017. En Varsovia, Polonia, la catedral brillaba con velas y guirnaldas. El aire lleno del murmullo de los feligreses esperando que comenzara el servicio de Navidad. Bajo la atmósfera festiva, las tarimas de madera ensambladas para el coro soportaban su propia tensión. El peso de docenas de voces presionando sobre estructuras que no estaban destinadas a soportarlo por mucho tiempo. Elena Zelinska, de 63 años, había dedicado su vida a la música dentro de la parroquia. Una maestra jubilada encontró propósito en el coro. Su voz de contralto era firme y confiable. Conocida por guiar a los cantantes más jóvenes, asistía a cada ensayo y rara vez faltaba a los servicios. Para ella el coro no era solo adoración, sino comunidad, un lugar donde la disciplina y la fe se cruzaban. La catedral a menudo dependía de escenarios temporales para acomodar a grupos más grandes durante las principales festividades. Esta vez, los carpinteros habían erigido plataformas de madera escalonadas sobre el suelo de piedra. Parecían estables, pero algunos coristas escucharon crujidos leves durante los calentamientos, señales que se ignoraron en la prisa por comenzar. Con los bancos llenos y el clero esperando, nadie insistió más en el asunto. El coro, vestido con túnicas, se formó mientras el órgano aumentaba. El programa era ambicioso, con armonías en capas que requerían un espacio cercano. Zelinska, de pie cerca de la última fila, ajustó su postura con cuidado, equilibrándose en la estrecha tabla bajo sus pies. Algunos cantantes intercambiaron miradas inquietas mientras las tablas se movían ligeramente bajo el peso colectivo. Pero el director levantó su batuta y la música comenzó. A medida que avanzaba la actuación, el sonido llenaba el techo abovedado, arrancando sonrisas de la congregación. Sin embargo, la tensión se extendía entre los que estaban en las gradas. La madera crujía más fuerte con cada movimiento. Zelinska agarró su himnario con fuerza, estabilizándose. Un crujido resonó, agudo y repentino, silenciando las voces a mitad de nota. La estructura debajo de ella cedió, las gradas se partieron en dos y las filas traseras se inclinaron hacia adelante. Zelinska cayó de cabeza, golpeando el suelo de piedra con un impacto fuerte. Los testigos jadearon mientras las túnicas y los himnarios se dispersaban, los coristas cayendo unos sobre otros. Algunos se levantaron apresuradamente en pánico, llamando su nombre, pero ella yacía inmóvil entre los escombros. La sangre se acumulaba debajo de su cabeza mientras el servicio se disolvía en caos. Los paramédicos entraron corriendo a la catedral en cuestión de minutos, pero la lesión era catastrófica. Fue declarada muerta en el lugar. Sus compañeros cantantes se agruparon conmocionados cerca. Los feligreses lloraban abiertamente. El sonido de los villancicos fue reemplazado por sirenas afuera. Su funeral se celebró días después en la misma catedral. El coro, disminuido pero resuelto, cantó himnos de luto, sus armonías resonando en el espacio donde ella había estado por última vez. Las autoridades lanzaron una investigación inmediata. Prohibieron las tarimas temporales de madera en servicios públicos grandes. Era 14 de julio de 2017. En Manila, Filipinas, la humedad se sentía en el auditorio de la universidad, mientras cientos de estudiantes llenaban los asientos para la noche cultural. Las luces del escenario brillaban contra la madera pulida, ocultando la caída sin protección hacia el foso de la orquesta justo más allá de su alcance. La emoción y los nervios llenaban la sala, pero debajo de todo, la configuración conllevaba riesgos que nadie había solucionado a tiempo. Clarisse Allaire tenía 19 años. Era una estudiante de danza de segundo año que rara vez llamaba la atención fuera del escenario. Reservada en clase, se animaba durante las actuaciones, admirada por su precisión e intensidad. El baile le daba a su identidad una vía de escape de las rígidas expectativas de su familia. Los profesores la elogiaban por su disciplina, diciendo que se quedaba hasta tarde después de la práctica para perfeccionar movimientos. No tenía patrocinadores ni afiliaciones profesionales aún, pero sus compañeros la veían destinada a audiciones en grupos comerciales. A diferencia de muchos que ansiaban el protagonismo, Clarisse perseguía la danza con una seriedad tranquila, confiando en el ensayo y la memoria muscular más que en el instinto. Las presentaciones universitarias a menudo usaban el mismo auditorio, un espacio diseñado décadas antes. El escenario de madera estaba elevado, terminando en una caída abrupta hacia el foso de la orquesta que se extendía a varios pies de profundidad. En los teatros profesionales, las barreras o barandillas eran estándar, pero aquí, el costo y la tradición dejaban el borde sin protección. Los estudiantes habían expresado preocupaciones durante los ensayos sobre la iluminación tenue cerca del foso, donde los focos dejaban la esquina trasera oscura. Los organizadores reconocieron el riesgo, pero continuaron, priorizando el horario sobre la seguridad. Para Clarisse y su grupo, el entorno significaba que se requería un enfoque absoluto. Los pasos en falso no dejaban margen. Esa noche, su grupo realizó una rutina de ritmo rápido basada en giros, saltos sincronizados y vueltas amplias. La coreografía exigía precisión en una formación cerrada, llevándolos cerca del borde del escenario. A diferencia de las salas de práctica más pequeñas, el auditorio introdujo deslumbramiento de las luces y distracciones del público. Un pequeño cambio en el espacio durante el ensayo ya los había empujado más atrás de lo planeado. Algunos sugirieron ajustar la coreografía, pero los líderes insistieron en mantener la rutina completa. Clarisse, aunque nerviosa, no objetó. Para ella, mantenerse alerta significaba no cuestionar el flujo. Cuando comenzó la actuación, los bailarines se movieron al ritmo, el público aplaudiendo al compás.
Clarice mantuvo sus ojos fijos en sus compañeros, su cuerpo afilado y preciso. Testigos dijeron más tarde que parecía completamente inmersa, su rostro concentrado. La rutina alcanzó su punto medio con giros ejecutados al unísono a través del escenario. El grupo de Clarice se desplegó hacia afuera, sus movimientos rozando el borde. La iluminación en esa sección era desigual, y el suelo de madera tenía un leve resbalón de actos anteriores. En el segundo giro, el pie de Clarice se deslizó media pulgada de su lugar previsto. Luchó por corregir su equilibrio, pero el impulso la llevó hacia atrás. Su talón no encontró más que aire. Los jadeos llenaron las primeras filas cuando cayó en el oscuro foso. La caída fue violenta. Su espalda golpeó una barra de andamio de acero con un crujido audible antes de desplomarse en el suelo de concreto abajo. La música continuó durante varios segundos, los bailarines congelados a mitad de paso, sus rostros pálidos. Las risas y aplausos del público se convirtieron en gritos mientras los organizadores se apresuraban a detener la pista y apagar las luces. Desde arriba, los testigos podían ver su cuerpo torcido de manera antinatural en el foso, inmóvil. El personal bajó apresuradamente por las escaleras. Los paramédicos fueron llamados de inmediato. Cuando los rescatistas la alcanzaron, aún respiraba débilmente, pero las fracturas y el trauma en la cabeza eran evidentes. Los estudiantes que miraron después describieron la imagen como insoportable. Su cuerpo flácido mientras la levantaban en una camilla. A pesar del rápido traslado a un hospital, sus heridas resultaron catastróficas. Clarice fue declarada muerta esa noche. El impacto fue demasiado severo para una intervención. La conmoción se extendió por la universidad, con compañeros de clase luchando por reconciliar la energía de su actuación con la repentina pérdida. Su funeral en Manila estuvo abarrotado, compañeros de clase vistiendo uniformes iguales en silenciosa solidaridad. Profesores y compañeros bailarines llenaron los pasillos, muchos en lágrimas, lamentando tanto su talento como su juventud. Días después, los funcionarios de la universidad emitieron una disculpa pública. Un informe interno citó negligencia en la configuración del escenario, señalando el foso sin protección y la iluminación inadecuada. Sin embargo, no se documentaron más mejoras después. Gracias por ver. Si estas actuaciones que pasaron de ser entretenimiento a pesadillas despertaron tu interés, haz clic aquí para más.